A while ago, I was contacted by Open Design Conference, which I heard about last year and missed, and was very happy to hear from them. And they invited me to do a talk about Fixbits. So I outsourced it to Diego and Marc at Elizava. Fixbits is a kind of idea. This is our website. I have a few minutes, because really what we wanted to do in this talk is to see new work that's been done here in Elizava over the last 2 months. And I haven't seen it yet, so this is kind of really the way that Fixbits is working. People pick up and run with it, and then we try and put it online here. This is basically the website. I'm not going to go into it, but there's kind of a layer of research hiding in each of these platforms. I'm going to just switch to, is that it? Yeah. The presentation? Yeah. Yeah? No? So in last September, we launched a pilot to see if this idea is worth doing, and we made a short film to introduce it. This is the introduction film. Found? Okay. So we're talking here, and we're saying fixing is a way of thinking, and it's about... Okay. So the big idea is to connect designers with people who could do a little help in their lives. Disabled people, indeed anybody. And it's interesting to think what kind of impact a designer can make on somebody's life in about an hour and a half. What can they do with bare hands and pocket money? Well, the idea is to use fixing as a miniature process of design, but if you get into it, you can really discover the creative and social values of design. Frida is disabled in a wheelchair and broke the joystick on her wheelchair, and I helped her fix that. She wasn't able to fix it. Can you fix people this around now? her also had difficulty in trying to repair it. But the challenge was quite easy for me, and that's because I'm a trained product designer. I'm trained to think in problem solving. But I think what's more interesting there is the fact that people aren't in the habit of fixing anymore. I think quite often really people forget how to hear fix. like I don't this. think it is an option. What if we connected designers with people? What can a designer do? How can they help people learn to fix again? The people that make, we call Fixbits. and they work together with their partners. Yeah, and they identify a problem or something to improve in the fixed partner's life. The Fixbit then goes away, has a thing, comes back to try something out. Yeah. But the whole idea is that it's all about ingenuity, flexible thinking, low cost and immediate, quick response. So the whole process is captured in a fixed film. Yeah. Yeah. And that's what you see on the Fixbit website. And these are the films we're inviting people to make. It'll become part of this online resource. All these films are then used to teach design. And also, we'd love for this to... I apologize for the sound. I'm going to cut to the presentation. Yeah. This film is online. Download the brief. Just to the other presentation. Thank you. So we had a group of people that heard. We talked to friends, and someone came on board to do the introduction film. And then a couple of people joined us to do the pilot films. We made about four films. It started in a conversation with James Carrigan, who is co-founder of a company called Sugru. And we were looking at doing something for many years, and at some point you either give up on the idea or you actually do it. And so we started with 4 or 5 films,
4 films and the introduction. And communication designer Rebecca Davis joined us. Ruby Steele, a project coordinator and designer, joined us. And Freddie Yauner, who started Shift MS, it's a community for people with MS online, joined us. A group called 4 designed the identity, the first website, and then the Royal Society of the Arts invited us to launch it during 100% design. I swapped a bit of curating for them, and we had a repair shop that was running a 3D printer, fixing parts of things that were on their way to landfill, and we launched Fixbirds, and we had an amazing reaction. Probably the way that it worked is that a Guardian article that was written went worldwide on blogs, and we started getting responses. And the early feedback meant, shall we go on with the pilot? Yes. So we were looking, what would be the next step? And we made a kind of guideline to download for people to take part. And we didn't have a business plan. We didn't think where it could go, what it would be. But just having a designer, interaction designer called Kobe Barhat joining us and doing little icons and guidelines, it excited enough people to get a group from Warsaw Academy of Fine Art who did the first 4 films outside. And then Kingston University ran a pilot, a community pilot, which students connected to people in the community. They went out, found someone, and did it through the gallery, the local gallery, the Stanley Pickard Gallery. Then we felt that we needed a new website that explains how it happens, and Jim and Kurenza joined the team. We then had a break and an opportunity to give a talk in Design and Daba in South Africa, which I hijacked a bit to talk about Fixbirds, and we got quite a lot of people joining us. We then started working with different universities, or really with people in universities. So it has to have someone really excited carry it through. Claire Potter in Sussex University, or Hua Dong or Rob Phillips in Brunel University, they ran it in their curriculum. So for the first time, it wasn't just a project that someone got excited about. It was run in the curriculum with 102 students in groups, and they produced their own type of films, much more engineering, problem solving. Parallel to this, a corporate company called Imagination ran it as an in-house project and produced 2 films with 2 teams in-house, almost like social corporate responsibility model. There was a group called Thinking in South Africa who ran a one-day event that since then we're beginning to see films popping up. And really, the only way we know about films is either people tell us, or because we have a Google search that every morning we see if something's coming up. And things coming up from South Carolina, from Vancouver, from China recently, Tongji University. Again, the link here was Hua Dong, who teaches also in Brunel. So the idea is carried by people that get excited and run it. The Helen Hamlin Research Center at the Royal College of Art awarded Fixbirds Award this year. So this is our first kind of formal award that was given to Little Things, a team that included 3 BA students and 2 graduates from RCA. We've now started to look at how to get it into secondary schools, and designer, educator called Lea Jagendorf joined us to actually translate the module so it can be adaptable to high schools, hopefully primary schools as well. We started connecting to more communities through events, through things like Mobility Roadshow or Maker Fair today in London, Mini Maker Fair in Elephant and Castle, and exhibitions such as the Norwegian Design Council. And it's kind of working much better than if we had planned it, so we're kind of letting it happen. And we even have a business card now to get people to pick up. And most recently, I think we've had this understanding that the core thing is the team. Now, we are an organization of independent people that each one has their, well, we're not an organization, I don't know what, probably there is a definition
of the type, but that's less important. What's important is that this is about this energy that people bring in and take it in their direction. And so the films and the project that was run here has its own structure, own momentum that was designed by Marc and Diego. And so, yeah, I hand it over to you. Thank you. Thank you, Daniel. Nosotros, a ver, el proyecto, explicaré un poco cómo surgió el proyecto, porque fue bueno, una manera bastante interesante. Yo conocí a Daniel, fue profesor mío en Londres. Iba chequeando cada vez en cuando su página web y después de una exposición que hizo el Power of Making, que era increíble, vi que estaba creando esta pequeña idea que era el Fixpers, ¿no? Le envié un mail diciendo, hostia, qué idea más guay que tienes, quiero hacer algo con él. Entonces Daniel me dijo, adelante, intenta moverlo ya sea por Barcelona, por diseñadores, por escuelas, por donde sea. Y allí fue un poco donde empecé primero, empecé a consultar con mi sector más cercano a diseñadores, a ver si se podía hacer algo. Y entonces allí es cuando apareció Marc Ligos, que en esos momentos estaba haciendo clases en el ISABA, y de alguna manera empezamos a crear como a analizar qué se podría hacer, si veíamos que era interesante a nivel educativo, si era más interesante hacerlo a nivel de diseñadores y cada estudio una cosa, entonces crear, formar parte de la comunidad y ahí es donde Marc apareció. Sí, bueno, vino Diego un día y bueno, me envió un mail con la página de Fixpers y lo primero que vino a la cabeza fue, hostia, esto es increíble para trabajar con alumnos. Entonces, como ha dicho, yo estaba dando clases en ese trimestre en el ISABA y aprovechando que estábamos ahí, pues que nos veíamos cada día, lo propuse y desde el ISABA, pues desde el primer momento nos dijeron que sí, que costaba porque ya había empezado el curso, estábamos al inicio del tercer trimestre y ya no podía encajar como nada dentro del plan de estudios. Entonces nos propusieron de hacer un workshop con las semanas que quedaban y las semanas que quedaban eran 12. Quedaban 12 semanas para acabar el curso. Entonces teníamos 12 semanas para trabajar con unos alumnos que no sabíamos si tendríamos o no tendríamos y nos propusieron que hiciéramos una pequeña charla presentando el proyecto a los alumnos que quisieran venir. Entonces hicimos la charla esta y bueno, trabajamos normalmente los viernes, al final es la hora que decidimos trabajar, los viernes de 5 a 7, hay de 3 a 5. Que se rompía, a Diego le rompía los esquemas porque Diego no trabaja los viernes por la tarde y fue como un súper esfuerzo para él. Sí. Pero bueno, al final accedió. Y de la charla esa que hicimos, que pensábamos que no vendría nadie porque estábamos a final de trimestre y nadie lo tenía previsto, pues al final se apuntaron 32 alumnos a hacer el curso. De los cuales hay que decir que fue una pequeña conferencia que hicimos que realmente nos pensábamos que nos íbamos a morir de fracaso porque creo que éramos 7 personas, 8 personas en la clase, éramos súper pocas, y de repente empezamos a recibir mails de estudiantes que alguien les había dicho, que les había visto, que interesaba el proyecto, y al final se apuntaron 32, que los cuales, claro, también viernes por la tarde, no era el único que no trabajaba los viernes, porque al final acabamos siendo solo 18 valientes, gracias a los que habéis participado, y lo bueno es que queríamos como un grupo, no nos queríamos centrar solo en la gente de tercero o de cuarto, sino queríamos intentar hacer como un grupo muy heterogéneo. Y aparecieron pues gente de diferentes disciplinas y de diferentes cursos. Teníamos gente desde primero, teníamos gente desde gráfico, gente desde ingeniería, diseño de producto. Y empezamos un poco a este workshop a ver qué salía. Sí, la verdad es que a nivel docente creo que y académico funcionó muy bien la relación esta de no ser un workshop solo para gente de cuarto, asegurándote que saldrán resultados más o menos potentes. Es un workshop que lo abrimos a todo el mundo porque creemos que Fixper es una cosa que se tiene que abrir a todo el mundo y por lo tanto lo que haga un estudiante de primero pues seguramente con un poco de ayuda de todo el grupo pues puede salir un proyecto Fixper muy interesante. Lo que también creíamos que era muy interesante es intentar dar más inputs a los estudiantes, no simplemente que se quedaran con la idea de Daniel, que es de alguna manera yo encuentro a una persona que tiene un problema, analizo su problema y la soluciono de una manera muy low-tech, sino que queríamos intentar darles más inputs y lo que hicimos de alguna manera es presentar a dos personajes, dos invitados que fueron Catalina Barjau y Jordi Canudas,
Caterina es una fotógrafa, documentalista, y Jordi Canudas es diseñador industrial, también compañero nuestro del Royal con Daniel, para que de alguna manera tuvieran una visión muy diferente de lo que es documentar, que es al final lo que va a salir del proyecto. El proyecto final de FixPer al final es un vídeo, y por otro lado también tener como diferentes opciones, puntos de vista de otros diseñadores, que en este caso era Jordi Canudas. Y después éramos nosotros dos Fix Partners, hay 2 Fix Masters que estábamos ahí cada viernes, dando, guiando, ayudando, dando, motivando sobre también, todo. intentando que tirara adelante este proyecto de 12 semanas. Entonces, de los 18 alumnos que quedaron, se juntaron en 8 grupos, porque hacer el trabajo solo, contando el poco tiempo que tenían, era complicado. Entonces decidieron entre ellos, pues por afinidades o por conocimientos, agruparse en diferentes grupos. Y de los 8 grupos, lógicamente, han salido 8 Fix Partners. Entonces, os explicamos muy brevemente cada proyecto a que se ha dedicado y después enseñamos un vídeo. Este proyecto lo hizo Jonas, que no está por aquí, pero a través de un amigo contactó con una amiga que desde hacía 3 años había perdido la vista por un accidente en moto. Entonces él trabajó con ella el proyecto bastante centrado, bueno, además no olía. Esa no es mica. Entonces, ha trabajado sobre todo en los aspectos de la mesa, utensilios de mesa para esta persona invidente, de reciente invidencia. Aquí tenemos a Josep Mas, que es un proyecto hecho por Guillem y por David. Lo que le pasaba a este señor es que cuando utilizaba bastón diariamente, y cuando iba a comprar al mercado tenía problemas a la hora de coger las bolsas. Tenía la imposibilidad de coger la bolsa y el bastón, y ellos focalizaron este FixPer en solucionar este problema con el bastón. Sobre todo porque se cayó. Guillem nos decía que el abuelo últimamente, yendo al mercado, se había caído 3 veces tropezando con el bastón. La siguiente fue Mercedes, que es una del personal de limpieza de la escuela Elisaba. Irene y Dani trabajaron con ello. José Ramón es otro Fix Partner que tiene problemas de psoriasis en los codos, y desde hace muchos años, cada mañana y cada noche, se tiene que poner crema y vendar todos los codos, y es bastante show para él. Entonces su hija, María, intentó solucionar el problema este. Con Ferran, perdón. Con Ferran. Sí. En este caso es unos alumnos que eran, ahora matarán, Joan, David y Alberto, que un compañero suyo hacía surf, y la gran problemática que tenía es que cuando se iban con la tabla al mar, no sabían dónde dejar las cosas, y en Barcelona uno de los grandes problemas son los robos que hay en la playa, aparte en otros sitios, y se dedicaron a ver cómo podían solucionar el tema este de los robos y cómo podían esconder las propiedades del surfista. Jade, Samu y Adrià trabajaron con Victoria, que es una persona que ven cada día de su vida paseando, es una vendedora de alpiste en Plaza Cataluña. Entonces, Victoria tiene mucho problema con sus clientes, con las palomas que se le comen el alpiste y la atacan y le hacen de todo. Entonces, tiene unos métodos para defenderse bastante curiosos, pero no acaban de funcionar. Entonces, han trabajado con ella. Y Elsa y Laura han trabajado con un amigo suyo de clase que se rompió el brazo, y a través de romperse el brazo se dio cuenta de lo difícil que es atarse los cordones del zapato con una mano. Han trabajado con esto también. Y el último es la Pepita, que también es otro problema relacionado con los bastones. Básicamente tiene problemas que cuando ella se sienta, muchas veces el bastón se le cae al suelo y no se puede arrodillar para cogerlo. Y crearon una serie de... Lo bueno de como veis, lo que de alguna manera intentamos es que cada estudiante analizara muy bien su entorno y que viera que los problemas no son derivados por las compañías o por las empresas, sino que vieran que en su alrededor el problema es mucho más real, y eso es mucho más focalizado y mucho más interesante de crear. Y un ejercicio muy bonito también es darse cuenta, a través de investigar a los usuarios, de que tienen problemas que los usuarios mismos no saben ni que tienen, porque a través del costumbre se han acostumbrado a tener esos problemas. Entonces, una mirada externa es capaz de detectar estos pequeños problemas de funcionalidad y de uso que tiene la gente a través de su día a día. Aquí es un vídeo muy breve un poco de making of, de cómo ha ido el...
que si vais de turistas estos días por Barcelona veréis que está empezando así. Las señoras de la limpieza de Orizaba explicando el problema que tienen. La dinámica de trabajo era muy simple, era analizar, hablar con esta persona que tenía un problema, empezar a dibujar y después intentar crear objetos. O sea, no queríamos nada muy bien hecho, no queríamos nada muy bien a nivel de líneas estéticas, sino queríamos algo que cumpliera su función final, que era arreglar este pequeño problema que tenía el FixPartner. No sé si la conocéis, pero es la antítesis de lo que estamos practicando. Lo bueno era también ver cómo los estudiantes se forzaban y también nos forzamos nosotros de alguna manera a utilizar como elementos muy comunes, muy cotidianos y que no se fueran al diseño del ordenador o al diseño de... Tuvimos varios intentos de maneras de intentar solucionar las cosas que al final han funcionado o en este caso no ha funcionado. Este es el bastón y la posible solución del bastón para que se empiece el abuelo de Guillem. Este es el proyecto de llamadas de la ciega. Vale. El objetivo final de FixPers, aparte de toda esta investigación que hacía el propio FixPartner, es el vídeo. Yo creo que el vídeo es como la finalidad máxima, más que nada porque después se cuelga en la web y allí todo el mundo es capaz de ver las soluciones que se han dado al problema específico de cada FixPartner. Y ahora os presentaremos 4 de los vídeos que han hecho. Más o menos finales. Estos no los veréis en la web hasta dentro de un mes y medio, 2, porque no están acabados de editar del todo, pero bueno, para haceros una idea, sí. Yo creo que es ya un buen tiramos. resultado y es un buen... 4 vídeos bastante Ahí van. interesantes. A ver qué os parecen. When are they going to be online? Oh, man. 1 month? And we are FixPers. 1, 2, 3. Esto es como limpian el lavabo en la escuela. Yeah, we really do. And there's nothing wrong. Oh, I feel for you. I can go with you, if you want me to. I can hang around till the leaves are brown and the summer's gone. What a silly thing. Bueno, este es un poco el resultado de FixPers. Antes de todo, agradecer a los alumnos que están por aquí, todo lo que han hecho y el esfuerzo que han puesto para acabar los vídeos a tiempo y para... Y después gracias a Daniel y al OpenFAD para convidarnos hasta aquí. Y a Elisaba por dejarnos hacer el taller. A Elisaba por dejarnos hacer el taller también. Y dejarnos a sus alumnos y sus aulas. Y ya está. Gracias a vosotros también.